es imposible no conocer al doctor y profesor Valentín Fuster. Él es una autoridad mundial. Para mí es el número uno del mundo, no para mí, sino para muchos medios y para mucha gente. No solamente es el número uno como científico, que yo le doy este valor, y como médico, sino sobre todo como persona. Y esta combinación es difícil de imitar, ¿no? O sea, difícil de poder competir con este señor, ¿no? Os sirve recordaros que es el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Monte Sinai de Nueva York, que compagina sus funciones como director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, aquí en Madrid. Y eso que he dicho tan rápido supone un viaje de ida y vuelta a Estados Unidos cada semana. Pensar vosotros, porque somos de la misma edad, aunque él corre más que yo en bicicleta, aunque yo empecé a trabajar en un taller de bicicletas, él ahora va en bicicleta y yo no voy en bicicleta. Ha sido distinguido doctor honoris causa en 33 universidades de prestigio. En 1996 recibió el premio Príncipe de Asturias de investigación. Ha publicado más de 900 artículos científicos en revistas médicas de ámbito internacional y ha creado recientemente la Fundación Science, Health and Education con el objetivo de conseguir mejorar la salud integral en la población, con especial énfasis en la juventud y muy especialmente en los niños. Es profesor habitual del programa que ha explicado antes Jordà y es una persona muy querida por todas las personas que vivimos en este país. Y creo que su intervención ha ayudado a salvar muchas vidas y salvará muchas más. Y espero que algunos de vosotros también, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Fainé, por su presentación. Ciertamente es un placer estar aquí y poder tener, en fin, un rato de discusión sobre un tema que para mí creo que es importante para todos nosotros, que es el tema de la salud y concretamente de la salud cardiovascular. Esto de que el problema de la salud en los ejecutivos o no ejecutivos, esto ya hablaremos más tarde. Yo no creo que haya una gran diferencia en ser ejecutivo o no cuando hablamos del corazón. Pero bueno, de esto enseguida entraremos en algunos detalles. Yo simplemente querría decir que el título es promover la salud, que es un reto para la ciencia y la educación. Vamos a ver, esto es muy simple. La salud, diría yo, que es como un coche que necesita un motor, y este motor es la ciencia. Sin ciencia no hay coche. Y necesita gasolina, que es la educación. Esta es la realidad. Y este coche tiene que tener un punto de mira, tiene que tener un objetivo, que es muchas veces donde nos perdemos. Y es que tenemos el coche, tenemos la ciencia, la educación más o menos, y la realidad es cuál es nuestro destino. Y esto es básicamente va a ser la cuestión que voy a afrontar hoy. A mí me gustaría hablar de 9 conceptos, 3 relacionados con la ciencia, que es el motor, así se construye un coche, 3 con el coche en general, que es la salud, y luego la parte más importante es la educación, que yo no tengo ninguna duda que no puedes decir que sea la más importante de los 3, todos son importantes, pero ciertamente es crucial. Entonces aquí hablemos primero de la parte científica, es decir, que para hablar de algo tenemos que saber las bases de lo que estamos hablando. Esto es como los niños, cuando les enseñamos a que el ejercicio físico es importante y la nutrición es importante, no lo entienden hasta que les explicas cómo funciona el cuerpo, la energía, cómo los músculos se nutren de sangre. Entonces sí que lo entienden. Pues yo creo que todos somos niños, en realidad necesitamos siempre de que nos den las bases de lo que se está hablando. Entonces hablemos un momento de la ciencia y hay 3 puntos importantes. Vamos a ver. En esta diapositiva tenemos la enfermedad cardiovascular, que es la causa de mortalidad número 1 en el mundo. Lo que estamos hablando es de infarto de miocardio e infarto cerebral. ¿Por qué lo unimos? Lo unimos porque los factores de riesgo dan lugar a los dos al mismo tiempo. Entonces, la causa de mortalidad número 1. Si nosotros tomamos la enfermedad cardíaca solamente, la incidencia es igual que la del cáncer. Es decir, es cuando unimos el cerebro y el corazón desde el punto de vista del infarto cerebral y infarto de miocardio, cuando tenemos la causa de mortalidad número 1 en el mundo. Y algo se ha de hacer, porque si todo sigue como sigue, aumentará en un 30%
en las próximas 2 décadas. Es decir, que aquí tenemos un problema que es fundamental a reconocer. El tema número 2 es de qué estamos hablando. Miren, a la izquierda hay un corazón y a la derecha hay un cerebro. Bien, el tema que estamos hablando es que las arterias que dan oxígeno al corazón, para que el corazón se mueva, estas arterias se ocluyen y cuando hay una oclusión aguda da lugar a un infarto de miocardio. Este es el problema. Y lo mismo ocurre en la circulación cerebral, un poco más compleja. En el infarto de miocardio, en realidad las arterias coronarias desarrollan una enfermedad bajo muchos años que se llama aterosclerosis y en un momento determinado una placa de esta se rompe y se forma un coágulo. En el cerebro esto puede ocurrir, pero hay 2 casos de infarto distintos en el cerebro. Hay uno como el que acabo de decir, esta es una placa de aterosclerosis, una arteria cerebral, se forma un coágulo de sangre, no llega el oxígeno, muere parte del cerebro y esto es un infarto. Pero en el cerebro puede haber otro tipo de infarto, que es un émbolo o un coágulo que viene del corazón, va al cerebro, una embolia cerebral, pues bueno, no hay oxígeno en parte del tejido cerebral y hay un segundo tipo de infarto. Y hay un tercero que es la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral básicamente hay una arteria que se rompe, en general es por hipertensión arterial, y se comprime el cerebro y muere parte del cerebro, pero no por falta de oxígeno, sino por compresión. Es decir, infarto quiere decir muerte. Y estamos hablando de una muerte parcial del músculo cardíaco por la falta de oxígeno, porque hay una oclusión, o en el cerebro bien hay una oclusión con falta de oxígeno en una parte del cerebro, o bien hay una compresión y es el infarto cerebral. Bien, esto es el tema. Pero lo que es importante en este concepto número 2, el primero es que es la causa de mortalidad número 1, es de qué estamos hablando cuando una arteria se ocluye. Y lo que estamos hablando está esquematizado así. Miren ustedes, si ustedes, por ejemplo, son hipertensos o fuman, o tienen una diabetes, o obesidad, o falta de ejercicio, o tabaquismo, casi todos estos factores lo que hacen, dañan la arteria por dentro. Esta es la arteria por donde la sangre circula y va al corazón. Y este daño de la arteria por dentro hace que se filtre el colesterol, que está en amarillo. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente uno tiene que tener un colesterol elevado para que no ocurra esto. El colesterol puede ser completamente normal, pero la presión es alta, la presión arterial. El colesterol se filtra y entra. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ocurre bajo muchos años y no nos damos cuenta. Individuos a los 15, 20, 30 años ya está entrando el colesterol, si existen factores de riesgo. Pero hay un momento que con que esta zona es muy débil, fácilmente con el latido del corazón se rompe esta parte, se destruye y se forma una úlcera. En el momento que se forma una úlcera, la sangre no le gustan las úlceras y se coagula. Es decir, y esto pasa en cualquier momento. Y es un proceso desgraciadamente silencioso, porque la enfermedad ha ido creciendo y nos encontramos perfectamente. Pero en un momento determinado se rompe una de estas placas y viene el infarto. Y la pregunta es, ¿cómo ha ocurrido? Y el problema es que, ¿cómo ha ocurrido? Es porque hay factores de riesgo que no hemos parado atención anteriormente, que han hecho que la enfermedad sea progresiva de una manera silenciosa. Este es básicamente el mecanismo de un infarto de miocardio, una enfermedad muy silenciosa que en un momento determinado hay una explosión y los factores de riesgo son importantes. Bueno, o sea, este es el segundo concepto, los mecanismos por los cuales tenemos la causa de mortalidad número 1. Y el tercero es qué factores de riesgo dan lugar a un infarto. Y esto es interesante. El 95% de los infartos de miocardio o infarto cerebral, y repito, es la muerte de una parte del corazón o del cerebro, ocurren porque hay al menos 2 factores de riesgo de los 6 que voy a mencionar. Y esto es lo que es fundamental conocer. Hay 2 factores mecánicos, que uno es la presión arterial alta, es un manguito de presión. Si te quieres mover. No, yo... Aquí un micrófono. No, gracias. Ya está bien. Sí, sí. O sea, uno es la presión arterial alta, que es lo que tenemos aquí. Otro factor mecánico es la obesidad. Luego tenemos 2 químicos. Esto es un páncreas, la diabetes, y el colesterol elevado, un problema de hígado. O sea, tenemos 2 factores mecánicos y 2 químicos. Y luego existe 2 preguntas, ¿fumas o no fumas? ¿O haces ejercicio o no haces ejercicio? Pues bien, ¿dónde está la genética? La genética lo que hace es dirigir estos factores de riesgo. Por ejemplo, de 100 fumadores,
Habrá 50 que harán un infarto de miocardio, pero 50 no lo hacen. Lo que quiere decir que la genética básicamente dirige, pero los factores están allí ya. Hay dos enfermedades que la genética es fundamental, que es la diabetes tipo 1, la diabetes juvenil, y luego lo que se llama hipercolesterolemia familiar. Pero básicamente estos son los 6 factores importantes. Bien, entonces aquí hay dos preguntas. Primero, ¿pueden modificarse estos factores? Desgraciadamente es una sociedad que no se cree vulnerable. Esto es modificable y aquí no hay crítica. El que fuma, fuma por algo, y el que tiene obesidad, pues la tiene por algo. O sea que no estamos haciendo una crítica, pero estos son problemas de conducta. Y ustedes dirán, pero esto no es un problema de conducta. Si tienes diabetes, si tienes un colesterol elevado y si tienes una presión alta, no es un problema de conducta. Les voy a decir cuál es el problema de conducta. Y es que el 70% de los individuos que tienen uno de estos 3 mecanismos dejan de tomar la medicación si se encuentran bien. Esto es un problema de conducta. Es decir, que cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, el tema de la conducta entra por todos lados. No solamente por problemas de la parte izquierda, en azul, pero también por problemas de la parte derecha si no nos cuidamos, con diabetes, como digo, hipertensión y colesterol elevado. Pues bien, ahora viene la pregunta clave. En España, por encima de los 50 años, el 60% de la población tiene al menos 2 factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es la incidencia de infarto de miocardio de una persona de más de 50 años? En España, el 65%, con 2 factores de riesgo o más. El 25% hará un infarto en los próximos 10 años. Y hablamos de la población española de un 60%. Y entonces uno dirá, bueno, a mí no me tocará. Yo estaré en el 75% que no ocurre, que esto es básicamente como pensamos. Pero si usted quiere vivir 30 años, tiene 75% de posibilidades de hacer un infarto. ¿Es que me entienden? Se vuelve todo al revés. Es decir, que a corto plazo es fácil decir, a mí no me ocurrirá. Pero cuando uno quiere vivir más años, te va a ocurrir si estos 2 factores de riesgo que estoy mencionando no se han modificado. Pero hay un segundo aspecto que es muy importante, y es que esta enfermedad o estos factores de riesgo, esto es muy reciente, afectan la pequeña circulación del cerebro. Y no hay duda de que muchos de los casos de degeneración senil es debido a que hay factores de riesgo que no se han modificado y las arterias pequeñas del cerebro, que antes no teníamos tecnología que nos las enseñara, se ocluyen. Y uno empieza ya a perder memoria y empieza a haber una degeneración senil. Ahora no les quiero dar ningún drama, porque la memoria la pierde todo el mundo por encima de los 60 años. O sea que es muy... Bueno, estoy hablando ya de un proceso patológico, que es la degeneración senil. Y luego la aceleración de la enfermedad de Alzheimer. Hoy conocemos muy bien que si uno tiene factores de riesgo, como los que yo estoy mencionando, y tiene la enfermedad de Alzheimer, que el mecanismo es distinto, la enfermedad se acelera, porque entra un componente vascular que hace que el proceso neurológico se empeore. ¿Es que me han entendido? Es decir, que cuando hablamos de factores de riesgo, no solamente es el infarto de miocardio cerebral, lo que estoy hablando, estos 6 factores, pero también ocurre un problema de las pequeñas arterias cerebrales. Pero hay más, y simplemente para terminar el tema que afecta hoy a la sociedad, que es una sociedad de consumo, en donde no nos creemos vulnerables, es el tema de la edad. Hoy conocemos muy bien que cuanto más factores de riesgo hay, se vive menos, pero ya no es debido a un tema de enfermedad cardíaca cerebral. Es que hay un tema, es que uno se vuelve vulnerable, es decir, que es el tema de la edad. Una persona la vemos que entra en nuestro despacho y decimos que es vulnerable, y es que le falla el sistema de defensa. Y estos factores de riesgo afectan un material genético de las células que necesitamos cuando, por ejemplo, tenemos una infección en donde el material genético no existe. Y estos factores de riesgo hacen que este material genético desaparezca, que es un sistema de defensa. Por lo cual, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de enfermedad de los grandes vasos, infarto cerebral y miocárdico, estamos hablando de degeneración senil y aceleración de la enfermedad de Alzheimer, y estamos hablando de una aging muy progresivo y mucho más rápido, porque factores genéticos están afectados por estos factores que estoy diciendo, y cuando necesitamos las células de defensa no son células sanas. Por ejemplo, una infección, tienes una fractura de fémur, es que se encontraba muy bien y no sale adelante. El sistema de defensa está fallando. Por lo cual yo lo que les quería decir hoy, que independientemente de que sean ejecutivos o no, el problema es muy distinto. El problema es que esto nos afecta a todos.
y es una realidad. Y esto es el punto fundamental que les quería decir como mensaje número 1, que hay un material científico muy sólido detrás de la enfermedad cardiovascular y de esta epidemia que les he estado a intentar explicar en los últimos minutos. Bueno, pues ahora ya tenemos la ciencia, que es el motor. Conocemos cuál es el problema. Ahora vamos a entrar en aspectos de salud. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué soluciones hay? Ahora les quiero tocar 3 temas importantes. Y el primero es un tema demográfico. Miren ustedes, esta diapositiva muestra en el año 2010 la población de Estados Unidos. En la derecha son las mujeres y en la izquierda son los hombres. Miren ustedes, lo que ocurre es que esto es el envejecimiento. Menos y menos personas están por encima de los 70 años. ¿Ven ustedes? Pero mira lo que se está ahora previniendo. En el año 2030-2050, si todo sigue igual, va a haber mucha más gente de edad de más de los 65 años. Miren, la curva que era así, cóncava, se vuelve convexa. Es decir, aumenta la edad, está aumentando. ¿Y sabe lo que está ocurriendo? Básicamente, se lo mostraré en la próxima diapositiva. El problema que está ocurriendo es que la tecnología moderna hace que no dejamos morir a los pacientes. Y es una realidad, y es extremadamente caro. Es decir, el precio que estamos pagando por prolongar la vida tecnológicamente es enorme. Y les diré lo siguiente, no es posible que siga así. Y ahora esto nos lleva precisamente, dentro del tema demográfico, al tema de la economía. Y esto ustedes lo entenderán enseguida. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Esto, por ejemplo, es la mortalidad en una población, de donde sea. Y entonces vemos que si nosotros tratamos un infarto, por ejemplo, aquí, a la edad de los 40 años, ¿qué ocurre? Que es carísimo. Esto es la vertical. ¿Por qué? Porque ha ocurrido el daño y entonces medicaciones, desfibriladores, bypasses, stents. Pero si ustedes tratan al individuo antes de tener el infarto, cambiar los hábitos de vida es mucho más económico. ¿Qué ocurre? Pues lo que está ocurriendo es que la vida se está prolongando hacia la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que se muere más tarde porque no dejamos morir a la gente, pero lo que ocurre es que con esto la tecnología que se utiliza encarece más y más la medicina. Es decir, mientras estamos prolongando la vida, estamos teniendo un impacto económico que es muy negativo. Y ahora yo les puedo dar cifras, en fin, si uno quiere recordar. En el año 2011, el gasto en Estados Unidos por enfermedad cardíaca manifiesta era 300 billones de dólares y es un 25% más que el coste de 10 años antes, económico. Y se está prolongando. ¿Por qué? Porque la gente habla de corazones artificiales. Es decir, que no estamos hablando de tecnologías que sí que prolongamos la vida, pero el precio es enorme. O sea que esto nos dice una cosa que está clara, que tenemos que ir a prevenir la enfermedad. Y ahora yo no voy a entrar en el tema económico, tal vez diré algo más de aquí un momento, pero lo que les digo es que estamos en un sitio sin salida. No podemos continuar de esta manera. Este es el punto número 1. Está envejeciendo la población y la enfermedad, cuanto mayor eres, más coste. Punto número 2. Aquí vienen los fantásticos documentos que se van publicando. Aquí ustedes tienen 30 documentos que se han publicado en los últimos 20 años que nos quieren dar la solución. Cómo prevenir la enfermedad. Y ahora les voy a decir una cosa que es muy interesante. Yo estos documentos los revisé y ahora les diré el porqué hace unos 4 años. Y es interesante que ninguno tiene un seguimiento. Es decir, hay gente que se dedica a hacer documentos. Y un documento y te dice todo lo que se ha de hacer, pero no hay nadie que los lea. Y los mismos individuos hacen otro documento, porque se cansan de que no están haciendo documentos, y hacen un segundo y un tercero. Entonces, esto de la salud para mí ha sido alucinante, porque aquí tienen 30 documentos. Tú puedes dar las recomendaciones que quieras, pero si no saben quién las ha seguido, quién no las ha seguido, qué barreras han encontrado. ¿Me entienden ustedes? Esto, pues, mire ustedes, 20 años, 30 documentos dirigidos a WHO, todas las grandes entidades haciendo documentos, uno detrás de otro, pero no hay seguimiento en ninguno de ellos. Y esto es interesante porque primero hemos hablado de un tema económico, luego estamos hablando de que estamos haciendo documentos, cómo solucionar el tema y sin seguimiento, y ahora viene el número 3, y es una suerte que tuvimos que ha hecho cambiar completamente mi visión de cómo veo yo el tema de la salud cardiovascular. Pues bien, la administración actual de Estados Unidos
pidió que se hiciera un documento cómo podemos prevenir la enfermedad cardiovascular en el mundo. Y lo primero, y a mí me fui yo el chairman del grupo, y eran 13 individuos en Washington, en donde 8, yo no los escogí, eran economistas. Fíjese que es curioso. Vas a mirar cómo puedes promover la salud en el mundo y llaman, de 3 individuos, 8 son economistas. Yo hubiera pensado, pues 13 son cardiólogos, lo primero. Pero me los pusieron allí todos los economistas. Bueno, pues ya aprendí lo que les estoy explicando, y es que estamos en un terreno sin salida. Lo que aprendí es que this cannot go like this. Algo se ha de hacer, porque el gasto de la salud está aumentando progresivamente, y cuanto más se envejece, más caro es el sistema. Entonces hicimos un documento, otro, el 31, sobre qué se debe hacer, y dimos 12 recomendaciones, pero por primera vez ha habido un seguimiento, y esto lo publicamos en Scientific American en el mes de junio, y se los recomiendo si tienen la oportunidad. Es un documento muy interesante. En este documento hay 12 recomendaciones, tenemos 12 capítulos, y cada capítulo es de alguien que ha seguido una de las recomendaciones, qué problemas han encontrado, qué barreras han encontrado, es la recomendación adecuada, y ustedes allí ven Dinamarca, Suecia, Ruanda, Kenia, y una cosa que yo aprendí, y es que tenemos mucho más que aprender países desarrollados, de los países en desarrollo, que lo contrario, porque hemos hecho tantas cosas mal en países de economía alta que los de abajo ahora lo saben, y ahora les mostraré yo programas que están de mucho avance, que simplemente están mucho, incluso más avanzados que lo que estamos haciendo en países completamente desarrollados. Es una medicina global que tenemos muchos que aprender unos de otros. Pues bien, este es el tema. Les he dado 3 aspectos, creo que muy importantes en estos momentos, y el primero, en cuestión de salud, es que estamos en una situación económicamente muy difícil y demográficamente está aumentando la gente mayor. El segundo es que han habido muchos documentos que no han servido para nada. Y el tercero es que tenemos que empezar a pensar qué es lo que hacemos de una manera muy proactiva. Ahora yo les voy a enseñar simplemente 2 de estos capítulos, porque claro, hay 12 recomendaciones, pero hay 2 que son importantes. Y la primera es que, nos guste o no nos guste, pero para tener impacto en cualquier aspecto de la sociedad necesitamos dinero. Y nos guste o no nos guste, y esto yo lo he vivido desde el primer momento. Yo no puedo desarrollar un programa que funcione en Kenia, por ejemplo, o en Ruanda, como hemos estado trabajando, o en la isla de Granada, o en Colombia, o en Madrid, o en donde sea, si no hay funding. Entonces, una de las cosas fundamentales es que necesitas dinero para hacer algo, concretamente para prevenir la enfermedad cardiovascular, y en realidad nosotros hablamos de promover la salud, que es mucho más positivo que la palabra prevenir. Promover es mejor psicológicamente. Este es un capítulo. Y el otro es este, que también lo he aprendido a través de experiencia, es que siempre has de empezar por la puerta de atrás. Yo cuando veo una persona joven, ambiciosa, digo, tú lo que haces es llamar a la puerta y decir que no eres nadie. Y si empiezas un proyecto, empiézalo pequeño, nunca grande, porque si es grande no lo empezarás nunca. Bueno, esto es una lección clásica en temas de salud. Gente muy ambiciosa, voy a cambiar el mundo, no cambias nada. Pero si cambias, empiezas en tu familia y te mueves al pueblo y te mueves a la comunidad, entonces sí que puedes cambiar. Y esto yo creo que es una lección muy importante. Funding and humility. Bien. Entonces nosotros nos encontramos en una situación, lo que llamamos un crossroads. Yo soy investigador y soy clínico, y me encontré que, bueno, la investigación es muy interesante y la has de seguir haciendo. Ves pacientes constantemente, pero estás tú contribuyendo a la sociedad de una manera mucho más, digamos, eficaz. Queriendo decir, puedes aplicar la investigación que haces directamente. El tema de la salud. Bueno, a mí me preocupó mucho el documento que escribimos y todo lo que yo aprendí económicamente. Y entonces lo que decidí es lanzarme al océano. Es una decisión muy personal que dice, bueno, yo voy a intentar hacer algo. Con 2 cosas en mente. Primero, para hacerlo necesitas dinero. Y segundo, necesitas entrar muy humildemente en todo lo que quieres hacer. Estas fueron las bases de lo que ahora yo les voy a explicar, que es la parte más importante de mi presentación hoy.
tres aspectos que entran ya en la educación, que lo creo base en lo que estamos hablando. Y esto salió de aquel documento. Bueno, nosotros empezamos, yo soy de los que he visto que la gente joven los tenemos que escuchar. Es fácil decir la gente joven es pasiva, la gente joven es crítica, la gente joven ahora ya no trabaja, la gente joven no quiere. Esto es un error colosal. Entonces nosotros creemos que si estamos en tema de salud y les digo que necesitas un motor, ¿cómo no mejor que ir a gente joven que sean los científicos del futuro? No a gente que está a punto de retirarse, porque hay grandes nombres en el mundo que puedes pagar tú millones para reclutarlos, pero si esta persona va a estar viable por 4 años, ¿dónde está la gente joven? Y esto nos llevó precisamente al proyecto del CINIC, de aquí en España. Es interesante la historia del CINIC, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Es muy interesante. La historia es que a mí me llamaron hacia el año 2000 para que si yo pudiera tomar cargo de esta institución. Y les dije, yo necesito dinero para 2 cosas. Primero, para saber ir a la gente joven y motivarlas, y esto es muy caro, y ahora les enseñaré. Y segundo, tecnología. Y me dijeron, no hay dinero para esto. Digo, pues muchas gracias y hasta pronto. En el año 2006 vinieron de nuevo. Una persona que ustedes conocen, Jesús Polanco, se presenta él con la ministra de Salud de Investigación en Santander. Yo estaba dando un curso en Menéndez y Pelayo y me dicen, señor, usted debe venir a España. Digo, yo necesito dinero, no se preocupe. Tuve que preocuparme porque no fue fácil. Pero la realidad está de que fueron capaces de unificar un grupo de gente que está aquí, muchos de ustedes, y que realmente yo creo que han sido vitales en lo que está pasando. Es decir, que lo que estoy diciendo no es ni paternalismos, ni patronizing, ni nada, es una realidad. Este programa del CINIC, que está subvencionado por el gobierno, tiene además la Fundación ProCINIC. La Fundación ProCINIC, con 15 industrias que han invertido en ello, en realidad lo que ha hecho es 15 programas de educación y proveer la tecnología para ir adelante. Y estos programas, todo esto se ha escrito en revistas importantes. La revista Science en el año 2005 dijeron, esto no va a funcionar. Del 2006, aquí Science en Lancet dice, esto a lo mejor funciona. Y esto es todo verde, están saliendo un artículo detrás de otro. ¿Qué ha ocurrido con el CINIC? Yo les tengo que dar la clave, lo que ha ocurrido con el CINIC. Lo que ha ocurrido con el CINIC, primero son estos señores, que creyeron que lo que íbamos a hacer tenía importancia, y sobre todo en el terreno educativo. 15 programas de educación. Estos programas de educación se trata que vamos al bachillerato. Si empezamos, vamos a todas las escuelas de España y miramos quién son las personas de 15 y 16 años que son más curiosas, han de hablar inglés, y que nos dicen que personas de mucho talento que tal vez pueden ser investigadores. Les damos una beca y entonces vienen al CINIC durante un mes. Todos quieren ser investigadores. Esta es la primera fila de hace 2 años, todos de 15 y 16 años, y luego antes, estos son los que han ido viniendo anteriormente. España tendrá de aquí unos 3 o 4 años 200 investigadores que se les habrá descubierto a la edad de los 15 años. Impresionantes, parte del CINIC. Esta es la gran fuerza intelectual del CINIC. Viene de abajo. Y el punto número 2 que hicimos es un comité externo. Un comité externo diciendo, aquí vosotros nos diréis la gente que vale y que no vale, a quién tenemos de fichar o no fichar. Bueno, el comité externo es durísimo. Yo soy el primero que he tenido que pasar por el tubo ya 2 veces, ¿no? Y si te dicen, tú no sirves, a la calle. Y somos contratos de 5 años. Lo que les estoy diciendo es que es un sistema muy rígido, muy americano, de la manera que está puesto. Y al mismo tiempo va desde abajo, y luego los científicos de arriba estamos todos under surveillance. Con un grupo de investigadores, hay premios Nobel en el grupo, son 9, que nos dicen, señor, ¿usted sirve para quedarse un año más o no, o se ha de marchar a la calle? Es decir, lo que estoy diciendo es que cuando uno organiza algo de este tipo, se da cuenta de una cosa, que no sé si le será para lo mucho que se puede hacer en España. Yo soy una persona pro España 100%. Y yo vengo aquí cada semana, o sea, no se puede decir que yo no conozco este país. Lo que sí conozco de este país es que es un país de críticos. Es un país en donde se pasa más tiempo criticando al vecino
que creando lo que se tendría que crear. Y lo que yo les estoy comentando del CINIC, escuche, ha nacido en un momento económico muy duro de este país. Pero si ustedes van al CINIC, como yo he ido esta mañana, y ve a la gente joven, hay una motivación allí que es absolutamente absorbente, si no yo no vendría. Lo que les estoy diciendo es que desgraciadamente yo creo que no se da importancia a la gente joven o no lo sabemos motivar. Pero bueno, así empezamos. Entonces aquí ya tenemos la ciencia en este país como ya yendo adelante. Pero ahora hay un tema fundamental. No he entrado en mucho detalle, pero les diré. Yo estoy convencido que el tema de la epidemia que hay hoy en la enfermedad cardiovascular es porque no nos creemos vulnerables. Yo veo pacientes cada día. ¿Y cómo me ha ocurrido? Pero si usted le dije que tenía que dejar de fumar hace 10 años y no lo hizo. Sí, bueno, señor, que usted ha de entender, yo entiendo todo, pero el problema está de que no hay un centro cerebral que se haya descubierto que nos diga nos tenemos que cuidar. Lo que ustedes leen en los periódicos es absolutamente absurdo. Lo que ustedes leen es que el chocolate negro es mejor que el blanco y el ajo va muy bien para la salud. Todo esto son tontadas. Porque lo que es importante es lo que yo les estoy explicando hoy. Hay 6 factores de riesgo fundamentales que en el momento que están funcionando a su nivel, aquí viene el infarto. Que si usted tome ajo por la mañana o no lo tome, perdone, yo no sé, no es que vaya contra él, pero la realidad es que no tengo ni idea. Esto son tonterías, mucho de periódico. Bien, entonces la cuestión es que cuando nosotros nos encontramos con enfermos, una de las cosas fundamentales es que yo me cuido mi colesterol. Yo digo, pero usted sigue fumando. Digo, sí, pero muy poco. Pero usted tiene una presión alta, sí, pero tampoco. O sea, la gente tiene una obsesión por un factor, sea cual sea. Es que yo cada día me peso y hago mucho ejercicio. Pero es que el problema no es este, el problema es que es un conjunto y no tenemos un centro cerebral que nos diga, es que me voy a cuidar de todos los factores. Este es el gran problema. Y para mí el hecho y que no haya un sentido de vulnerabilidad es fundamental. Pero hay una cosa que uno aprende. Y es que uno no necesita tener necesariamente un centro cerebral, sino que hay mecanismos que se les llama motivación que están cercanos al centro cerebral. Y lo que les voy a mostrar yo ahora es el impacto que tiene la motivación en temas de salud y en otros temas. Esto es lo que ahora entro en la segunda y última parte de mi presentación. Aquí nos encontramos con 3 proyectos. El primer proyecto, aparte de lo de la investigación en España, en Madrid, en el CINIC, es el proyecto de Colombia. Y este proyecto nació de la siguiente situación. Es verdad que el 70% de la gente adulta que tiene obesidad ha empezado en la edad infantil. Pero esto es como decir, es que ahora me voy a dedicar a la obesidad. No, es que el problema de los factores de riesgo es muy complejo, son muchos que intervienen. Entonces nosotros decidimos dedicarnos a la conducta. Es una situación muy distinta. Y ustedes ven el niño de la derecha que está escuchando muy atento. Bueno, pues yo he estado trabajando mucho con el barrio Sésame. Ustedes lo deben conocer. Simplemente es un tipo de educación infantil en donde no tenían ni idea con respecto a la salud, hasta que entramos en Cookie Monster y decidimos que no comiera galletas cada día de la semana, sino un día. Esto, que es tan absurdo y pequeño, es lo que ha hecho que Sésame haya cambiado completamente su filosofía hacia la salud. Antes la educación eran muñecos y, en fin, pero no había un tema de salud. Incluso el Cookie Monster, ¿recuerda? Comiendo galletas todo el día. Bueno, pues aquello fue la entrada que tuvimos con Sésame, el cambiar Cookie Monster. Bueno, pues bien, ellos tienen datos muy importantes, y es que nuestra conducta como adultos se forma sobre todo entre la edad de los 3 a los 6 años en el ambiente que hemos vivido. Ustedes, por un momento, piensen cómo son ahora y recuerden aquellas edades. Hay mucho que influyó en cómo somos. Si esto es así, qué cosa más simple que entrar en salud en esta ventana de la oportunidad y enseñar a los niños que la salud es una prioridad. Pues bien, este proyecto lo quisimos hacer en Nueva York y el Board de Educación hace 6 años dijo que el currículum era tal que no había tiempo para la salud. Estados Unidos, país que supone ser muy avanzado. Hace 6 años, salud, niños, nada. Board de Educación. Entonces, ¿qué hicimos? Yo trabajé con el presidente Clinton, porque yo era presidente de la Sociedad Americana de Corazón, en lo que es el tabaquismo, en el asunto del tabaco y la empresa tabacalera. Y dijo, mira, aquí no lo vas a conseguir, has de ir a Centroamérica, porque hay apasionamiento y fácil de organizarse. Intervamos en Colombia y aquí tuve 2 problemas. Primero, Sésame. Yo como científico, si hago una intervención en niños,
tengo que tener un grupo control. Y entonces ves que este grupo funciona mejor que este. Si haces un estudio descriptivo, al final no se lo cree nadie. Y Sésame dijo, no lo puedes hacer, nosotros no creemos en este asunto. Bueno, me salí de Sésame, porque para qué perder el tiempo, pero me reclutaron 3 días más tarde. O sea, un tema. Pero hubo un segundo tema, el económico. Para hacer un proyecto de este calibre, piensen ustedes que el proyecto fue lo siguiente. Les enseñamos a estos niños durante 70 horas, 6 meses, en 6 meses 70 horas de salud. La mitad es teórica, la mitad es práctica. ¿Qué les enseñamos? Cómo funciona tu cuerpo, ya les he dicho antes. Hábitos con relación a la nutrición, actividad física, muy importante, cómo controlar las emociones, enseñarles a decir no, que luego cuando sean mayores podrán decir no a las drogas, al tabaco, etc. Pues bien, este proyecto necesitaba $5 millones porque lo queríamos hacer en 2.000 niños. 1.000 entrando en las 70 horas y 1.000 que eran controles, enseñarles 1 hora lo que es importante y ver qué pasaba en un seguimiento. Claro, el seguimiento es a 20 años. Es decir, ¿cuál va a ser tu conducta cuando entramos a esta edad tan joven? Sésame, no hay dinero. ¿Qué hice? Estamos en Colombia, Bogotá, Santo Domingo, el que llevaba el CEO de la Avianca, Mario Santo Domingo, lo llamo. Digo, mira, yo voy a hacer un proyecto en Colombia que te encontrarás orgulloso. Y antes de que me dijera qué proyecto es, me dijo, ¿cuánto estás pidiendo? Bueno, pues el día siguiente yo tenía 5 millones en mi despacho. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la gente que, si estás apasionado en algo y ven que no es para ti y que encima vas a tener un impacto social, la gente reacciona. Porque tengo yo 6 proyectos y todos ha pasado lo mismo. Es decir, que lo que es importante es que uno tiene que hacer algo que pueda tener impacto en la sociedad. Bueno, pues empezamos el proyecto. El proyecto ha sido un éxito. Básicamente, yo simplemente les cuento esto. A 3 años de seguimiento, el grupo que tuvo 70 horas de intervención, su conocimiento, su actitud, sus hábitos, su ejercicio físico, su nutrición, impresionante. Yo estuve en Bogotá hace 3 días. Ahora es seguimiento de 6 años. Y es absolutamente emocionante ver, ahora los niños tienen 9 años, 8 o 9 años. Es emocionante cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y qué es la salud? ¿Y qué comes? ¿Y por qué crees que el ejercicio es importante? Unas respuestas, estaba televisión allí viendo las respuestas de los niños. Claro, yo me sentí absolutamente emocionado, porque dices, aquí ha habido una intervención unos años antes y ha tenido un impacto enorme. Ahora viene el tema de los gobiernos. Los gobiernos, si ven a un tipo que no es político, pero es científico y tiene un estudio randomizado que puede tener implicaciones económicas, allí van. Pues aquí viene el gobierno de Colombia, Santos. Nos llaman y ya ahora están haciendo este programa en 25.000 niños. España, yo no sé cuántos grupos políticos hay, pero en aquel momento habían 2. Y me dijeron, tú que vienes al CENIC cada semana, ¿por qué no lo haces en España? ¿Sabes cuándo estamos trabajando? Y ustedes tal vez tienen familiares o niños, 65.000 niños en España estamos llevando el programa que tuvo éxito en Colombia. Y ahora les contaré de aquí un momento qué ha pasado en Estados Unidos. Pero simplemente el decirles que estas cosas pueden tener mucho impacto. Este es el pueblo de mi esposa, Cardona, en la provincia de Barcelona. Empezamos allí, en España, luego venimos a Madrid. Y bueno, ya le digo, tenemos muchos individuos. Lo que le estoy diciendo es que la gente joven, desde cualquier aspecto que uno los mire, es absolutamente algo para el futuro que no podemos desaprovechar. En temas de investigación, ya lo he dicho, en temas de salud. Ahora vienen malas noticias. El adulto, no cambiamos. Si cada individuo, si el 60% en este país tiene 2 factores de riesgo y muchos tienen 3, queríamos nosotros utilizar un mecanismo que es el mecanismo de marketing. Y que si a ustedes les digo lo mismo 10 veces, a lo mejor se lo acaban creyendo. Bueno, pues esto puede ocurrir con el colesterol. Usted tiene un colesterol elevado, yo le vengo, su teléfono empieza a sonar cada día si ha tomado la estatina. Sistemas de alarma. Bueno, pues este tema no lo puedes hacer en un país en donde la gente tiene 2 o 3 factores de riesgo, has de ir a uno. Fuimos a Kenia. Y esto fue subvencionado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Impresionante. En lugares pobres de Kenia, que estamos trabajando, en realidad la gente
hay SIDA, hay malaria y tuberculosis, pero hay una cosa que es fundamental, hay hipertensión. ¿Y saben por qué? Porque guardan los alimentos con sal, no tienen neveras. Y comen mucha sal. Y tienen hipertensión, y muchos mueren jóvenes de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿qué hicimos? Miren ustedes qué sencillo. Lo que hicimos fue, muchas gracias, lo que hicimos fue básicamente ir a la gente de la calle y a las enfermeras y darles un aparato de presiones automáticas, medirlos automáticamente. Y se fueron a medir la presión de los vecinos. Y luego las registraron en teléfonos inteligentes. Este es el mejor registro que hay en África hoy en día de hipertensión arterial. Y que les voy a decir una cosa, yo voy allí cada 3 meses, porque es nuestro proyecto. Todo el mundo habla de presión arterial. Es decir, has creado una cultura de algo que la población piensa que es importante. ¿Es que me entienden? Y esto es lo que llamo marketing, es un sistema. O sea que esto aprendimos que tal vez tenemos que entrar más y más en una cosa muy concreta y tal vez pues darle mucha fuerza a ello. Pero como yo les he dicho, la gente puede tener 2 o 3 factores de riesgo y es muy difícil entrar en 3 cosas al mismo tiempo. Y esto nos lleva a lo que yo considero que es un milagro, que es otro tipo de acción en salud que es como Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos ha funcionado. Terapia de grupo. Nosotros pensamos, ¿por qué no hacemos una terapia de grupo que tiene en cuenta la salud, no el alcohol? Pones grupos de 10, cada 2 semanas se juntan y si tú tienes una presión alta, yo fumo, yo me cuido de tu presión, tú te cuidas de que yo deje de fumar y tal. Bueno, pues esto lo empezamos en Cardona, en el mismo pueblo que hablaba antes. Lo que es interesante es que Cardona es un pueblo minero en recesión económica terrible, minero y en una situación española que ustedes conocen. Pues yo los puse todos en el cine del pueblo, a la gente de menos de 50 años, porque quería yo empezar un proyecto con gente relativamente joven. Y les dije, ustedes a ver si me ayudan en un proyecto que es como Alcohólicos Anónimos, se ayudan unos a otros. Lo que me dijeron es, nosotros lo que queremos es trabajo. Yo digo, sí, yo lo sé, pero ayúdenme a mí por una cosa distinta que puede tener implicaciones. Bueno, ustedes se creerán, toda esta gente participó, ustedes se creerán que al cabo de... si usted fuma es un 0, si sobrepeso es un 0, vida sedentaria es un 0, hipertensión es un 0. El gol era no un 1, un 1 es mejor, 2 es perfecto. Y lo que tuvimos como objetivo es que a un año todos tenían que tener un 8. Todos los factores de riesgo, tomándose cuidado de ellos. Pues lo que es interesante es que a los 6 meses ya el 95% de esta gente había ya superado uno de los factores de riesgo. Yo no me lo creí, fui al cine del pueblo de nuevo, los puse. Y lo que fue muy interesante, y lo recuerdo perfectamente, primero que 3 o 4 individuos que eran obesos, yo ni los reconocía. Luego, fumadores que habían dejado de fumar. Y entonces aprendí una cosa que quiero hablar de aquí un momento, que es absolutamente fundamental, y es una palabra que hoy en día la gente no usa porque tienen miedo, que es el altruismo. Esta gente que se encuentran rechazados por la sociedad, en el momento que están ayudando a otros, su autoestima sube de tal manera que son motores a mucho voltaje. Y esto es lo que aprendí en este proyecto, que un pueblo en recesión están absolutamente yendo a gran velocidad en el aspecto este. Bueno, lo que yo les he explicado son 3 programas, uno en niños, otro en adultos y otro en realidad es en cualquier edad, que es terapia de grupo. El de medio es como marketing. Pues bien, nosotros somos científicos y estamos trabajando mucho en genética y estamos trabajando en tecnologías de imagen. La tecnología de imagen, y no les presento hoy esto, nos está ya dando a conocer quién de ustedes que están aquí tienen la enfermedad y no lo sabe. Tecnologías no invasivas. Con ultrasonido tridimensional miramos las carótidas, las iliofemorales, calcificaciones de las coronarias, etc. Todo esto es nuevo. Esto por una parte. Ir a ver quién tiene la enfermedad y no lo sabe, para ver si esto en sí es un incentivo para cambiar los hábitos de vida. Y en la derecha está la genética. Miren, esto la genética ha cambiado mucho. Hace 15 años, 17 años, cuando nació el mapeo genético, nos decían que casi todos éramos iguales. El 98% de nuestros genes eran iguales. Claro, esto es muy aburrido. Lo que ha pasado es completamente distinto. Nosotros tenemos una genética, pero cambia cada día. Un día uno se levanta y no quiere salir de la cama. Otro día te comerías el mundo. Estas son unas moléculas, se llaman microRNAs,
que hacen que los genes cambien continuamente, lo que quiere decir que uno puede modificar la genética, no el mapa genético, pero sí el funcionalismo genético. Y esto es un descubrimiento fundamental. Y esto nos ha llevado a lo siguiente. Y ahora yo termino con los 3 proyectos fundamentales que tenemos ahora. El primero ocurrió en Estados Unidos, nos han llamado. Dice, usted han hecho estos estudios y nos parecen fundamentales, ¿por qué no viene a hacerlos aquí? 6 años más tarde. Lo que estoy diciendo es que muchas veces países avanzados aprenden bien. Pues la American Heart Association a mí me ha dado una beca de $5 millones para hacer un proyecto en Harlem. Y el proyecto es la familia. Claro, con que ya tenemos gente adulta y niños, pues hemos puesto todo junto. Y estamos empezando en Harlem, hace 6 meses, con 13 escuelas, con una organización que se llama Head Start, que es una organización fantástica. Se cuida de todos los padres, de la nutrición de los chicos, etc. Bueno, pues en este estudio hacemos 3 cosas distintas. La diapositiva es compleja, pero la simplificaré enseguida. Primero, los niños. Tenemos 700 niños. Los dividimos en 3 grupos, en 3 colores. El programa es el mismo que he presentado en Colombia y que estamos haciendo en España. Hay momentos que estos niños son controles, luego los pasamos al programa de 70 horas y al fondo, al cabo de 4 años, queremos ver cómo estos niños, cuál es su conducta, su actitud, lo que he dicho, sus hábitos, su peso, cómo comen, su ejercicio, todo esto está cuantificado. Es como repetir lo que hemos hecho, pero claro, aquí están los padres. Entonces los padres están aquí. Los padres tienen, básicamente hay un grupo que le llamamos control. Cuando nosotros enseñamos a los niños las 70 horas, también involucramos a los padres. Por ejemplo, cada lunes los niños han de tener un programa o una cosa relativa con la salud que estudian con los padres el domingo y nos lo traen. O sea, los padres se involucran. Y es muy interesante porque nosotros hemos visto en el estudio de Colombia, menos en España, pero en Colombia, que los niños tienen más influencia en los padres, te cambian de hábitos que los padres en los niños. Porque los niños llegan a casa y dicen, es que tú fumas, no tenías que fumar, es que vas a hacer ejercicio y no lo haces, se come mal en esta casa. Esto es lo que hemos visto, que no era parte del proyecto, pero es una observación. Pues este es el grupo de los padres control. Y luego los otros 2 grupos son básicamente un grupo que es la técnica de marketing y el otro grupo que es la técnica de terapia de grupo. Entonces hay un matching de los hijos y los padres y lo que queremos ver es a 4 años cómo están los padres con estos programas nuevos que yo les he explicado y cómo están los niños y cómo está la familia. Pero hay una cosa importante. A los niños de 3 a 6 años los padres tienen 20 a 30 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que les estamos estudiando las arterias ya a esta edad, que ya empieza a haber enfermedad, con ultrasonido tridimensional. Pero lo más importante es la genética. Este es el primer estudio en donde estudiamos la saliva de los niños, para ver cómo está la saliva desde el punto de vista genético antes de la intervención y después de la intervención. O sea, por primera vez estamos estudiando la genética de la conducta. Y lo mismo en los padres con sangre venosa. O sea, que el estudio es un estudio fantástico porque une todos los proyectos que hemos hecho en niños y los 2 en adultos en una familia. Esto es lo primero. Segundo proyecto que tenemos es de las 7 comunidades. Una ministra de Salud que ya no está en su sitio nos llamó hace unos meses y nos dijo, lo que usted ha hecho en Cardona con el proyecto de Alcohólicos Anónimos, quiero que lo hagan 7 comunidades de España. Bueno, hemos hecho el proyecto y tuvimos los resultados la semana pasada, impresionante. Ya les puedo decir, a lo mejor algunos de ustedes han participado. Es decir, el impacto que tiene la terapia de grupo cuando grupos de 10 se unen a otros y se ayudan unos a otros, en 7 comunidades españolas. Segundo proyecto. Y tercero, nos hemos puesto a trabajar en Cardona, la ciudad que les decía, o el pueblo, queriendo demostrar que uno puede tener un modelo, que ya no es una persona o un niño o una familia, pero una comunidad, un pueblo, puedes demostrar que la salud pueda ser una prioridad fundamental en el pueblo. ¿Qué hemos hecho? Pues básicamente empezar el programa, y es un programa que no solamente tiene en cuenta los niños, los adultos, todo lo que les he explicado, pero el hacer carreteras nuevas para que puedan correr la gente, campo de fútbol nuevo, construcciones, que la gente se pueda reunir. Es decir, estamos entrando en un programa de querer demostrar, o al menos intentar demostrar, que el pueblo puede servir esto como modelo para otros pueblos y otras ciudades. Bien,
El tema de estos proyectos es que son a largo plazo. El de los niños tenemos que ver cuál es su conducta a los 15, 20 años. De momento, a los 9, 10 años ha tenido impacto lo que les hicimos a los 3, a los 6, pero tenemos que ir siguiendo. Probablemente tenemos que reintervenir. Pero yo les he mostrado 3 aspectos de ciencia, se los he mostrado ya en un vídeo, una causa de mortalidad número 1, que es la enfermedad cardiovascular. Les he mostrado cómo se provoca un infarto de miocardio, infarto cerebral, y luego los factores de riesgo que tienen lugar, simplemente son la causa de los procesos que decimos. Les he hablado de la salud, y de la salud les decía la parte demográfica, ¿no? Cada vez hay gente con más edad, pero es carísimo lo que hacemos. Muchos documentos que no han servido para nada, y básicamente los documentos han de tener un seguimiento. Y luego en los temas de educación les he pensado en los niños y 2 proyectos en los adultos. Bien, pero en esta diapositiva hay algo más, que son esto de aquí, estos círculos. Y en esto quiero terminar diciendo lo que yo he aprendido de todos estos proyectos. Y es el círculo de la motivación. Básicamente lo que hemos aprendido es lo siguiente, que todo proyecto que empezamos es difícil. Les he explicado lo que pasó con Colombia y Sésame y todo proyecto que les he presentado hoy, no ha habido nada fácil. Problemas desde el primer día. Pero hay algo que yo le llamo resilience, que es tú vas adelante si crees absolutamente en el proyecto. El apasionamiento es absolutamente fundamental. Bueno, pues todo es difícil, pero al final uno puede decir, bueno, aquí ya he tenido éxito. Bueno, en el momento que nosotros creemos que hemos tenido éxito en algo, esto es el funeral. Empiezas a ser pasivo y viene la frustración. Y este es un proceso de todos nosotros en todo, profesional y no profesional. Y es que hay días que están arriba y otros días que estás abajo. Lo importante es seguir el círculo. Claro, el círculo se va ampliando. Cuando más satisfecho estás, más riesgo estás jugando. Esta es la realidad. Y aquí pero hay un punto importante que es la parte verde, que es el de la motivación. Y este de la motivación para mí es fundamental. Es decir, que todas las cosas pueden irte bien o pueden irte nada. Hay días mejores que otros, pero ¿cómo yo me encajo hacia un futuro positivo? Y aquí cada uno tiene una fórmula. Yo estuve con Coca-Cola, con los directivos hace poco y tenían una fórmula. Y luego el Hewlett Packard tiene otra y IBM tiene otra. Esta es la mía. Primero tenemos que madurar. Y para madurar necesitamos tiempo para reflexionar. Yo reflexiono cada día 15 minutos que no hago nada, pensando cuáles son las prioridades. ¿Cuál es nuestro talento? Estar seguro que estamos haciendo para lo que servimos, no para lo que sirve otro. Transmitir positividad, ya he dicho suficiente. Y tutoría. El que crea que tutoría es para niños o niñas de 13 años están equivocados. Cuanto más mayor eres, más tutores necesitas, porque el mundo avanza a una velocidad impresionante. Yo tengo 2 tutores. El verdadero tutor es el que te dice lo que haces mal, no el que te dice que todo anda bien. Esto es madurez. Pero luego viene una cosa que es fundamental, es cómo tú contribuyes a la sociedad, que para mí esto es absolutamente crítico. Primero tu actitud, si tengo un problema lo voy a resolver. Aceptar quién eres, no el vecino. Ser auténtico, siempre la misma persona. Pero yo quiero dar énfasis para terminar el altruismo. Miren, yo les puedo decir, ustedes pensan lo que quieran del altruismo, pero yo que he vivido todos estos proyectos, he vivido la gente en Kenia, he vivido la gente en Cardona, he vivido el proyecto de la isla de Granada, que no les he comentado nada, he vivido lo de Colombia, he vivido los voluntarios que están trabajando con nosotros. No hay ninguna duda que de los 8 aspectos que yo estoy diciendo, el dar es la fuente más importante de que te aumente la autoestima y es como un motor que se pone en marcha. Hay gente que dice, es que haces todo esto porque tú recibes, I don't care. Mientras tú estés haciendo algo por la sociedad, olvídate de todo lo demás. Es que hay gente complicada. Y aquí es un asunto absolutamente crítico. Entonces yo quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. Les he estado comentando que la salud es como un coche que tiene que tener un punto de ida. 30 documentos en donde no había objetivo. Eran recomendaciones. Segundo, que necesitamos constantemente estar al día de todo. Es la parte científica. Si no, nos caemos. Y tercero, hay una cosa que es absolutamente crítica, que es la última parte de mi presentación, que es la educación. Esto es absolutamente fundamental. Y termino diciendo lo del leadership y motivación. Vamos a ver, ustedes son ejecutivos y son líderes en el campo, en fin, en su propio campo. Yo lo que les diré es que todo esto de la salud, yo no he visto gran diferencia entre una persona que es un presidente de un país y una mujer que me viene de Harlem. Visten distinto, pero es la misma persona.
Esto es lo que he aprendido de muchos años de experiencia, las emociones, los problemas, las barreras, etc. Pero estoy hablando de otro leadership, estoy hablando del leadership de impacto en la sociedad. Y esto es lo que yo les quería decir hoy, es que ustedes que tienen posibilidades de impactar en la sociedad, no solo en sus compañías, yo creo que es fundamental que utilicen parte de su cerebro precisamente en esto. Y no estoy ahora yo evangelizando aquí. Lo que estoy diciendo es que esto a mí se me planteó después de aquel documento hace 5 años. Y decidí que algo tenías que hacer más que enjoyment la investigación y todo, que es fantástico, la sigo haciendo. Pero me refiero que esto es el liderazgo. Y la segunda cosa es la motivación. Es decir, que se necesita liderazgo, que creas en algo que puede tener influencia en la sociedad que uno vive y sobre todo el estar motivado. Pero no solamente tú motivado, motivar a los otros. Por esto he dado tanto énfasis a la gente joven. Aquí han habido en estos días el problema de la política en España. Yo no voy a entrar en el tema, pero hay una cosa que es absolutamente importante visto desde fuera. Yo predije que la gente joven saldría adelante. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser crítico y hay razón de ser crítico de todo lo que ha pasado en este país. Pero el problema que a mí se me plantea es, esta gente joven a alguien les ha de enseñar que ha de haber algo positivo en un futuro próximo. Es decir, no se trata solamente de una crítica, ha de haber algo positivo. ¿Será esta gente joven capaces de ser muy motivados y llevar a la sociedad adelante? Esta es la gran pregunta que uno tiene. Pero me refiero que en tema de salud es exactamente lo mismo. Leadership, tratando de hacer algo positivo por la sociedad, y motivación, pero no solamente tú, sobre todo todos los demás que están trabajando en estos proyectos. Bueno, yo termino simplemente dándole las gracias, señor Fainé, por la oportunidad que me ha dado. Les he estado hablando un poco de lo que es una experiencia personal, pero espero que a lo mejor algo les haya podido motivar para tomar cuidado de ustedes mismos, de ustedes personalmente, desde el punto de vista de su salud. Muchas gracias. Yo les había dicho hoy al empezar la reunión que lo más importante iba a ser la charla de Valentín Fuster, ¿no? Y así ha sido, y así ha sido. Estoy seguro que todos hemos aprendido mucho y también está claro que nos va a ayudar a pensar, ¿no? Y también nos va a ayudar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a ayudarles a controlar y a dirigir en algunas cosas, ¿no? Yo no sé, porque con esto del liderazgo me he hecho un resumen de 4 puntos de todo lo que has dicho, ¿no? Aparte no entro en los temas técnicos. La primera es esta actitud que tú decías, actitud, autoestima, autenticidad, ser positivos, ¿no? Esto supongo que debe ayudar mucho a todas estas cosas, ¿no? La segunda, lo de la tutoría. Y yo he dicho en más de una ocasión, no me creen, entonces he dicho una cosa que me ha alegrado mucho. Yo todos los días aprendo, todos los días y escucho y aprendo. Y leí hace mucho tiempo que el tutor de uno mismo es un idiota. O sea, si tú solamente te escuchas de ti, acabas siendo un idiota. Entonces tienes que saber aprender de lo que tienes alrededor. La tercera es esta idea de talento, tiempo y educación, ¿no? De estar siempre... siempre preparado para dedicar tiempo a estas cosas, ¿no? Y la cuarta, que es la más importante, la resilience, ¿no? La resistencia en la voluntad. Yo he comentado más de una vez que mis padres, lo más importante que hicieron en mi vida fue educar mi voluntad. Todo lo demás lo he ido aprendiendo y no sé nada. O sea que, y quizás nosotros, estas generaciones, no hemos preparado tanto a nuestros hijos, no hemos educado tanta voluntad como nos educaron a nosotros, ¿no? Y esa sería la síntesis que yo me aplico a mí mismo después de oír tu charla una vez más, que nunca me canso de escucharte, ¿no? Como todos los que están aquí. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pues la hacéis, y si no, pues... le decimos adiós. Muchas gracias. Sí.